Hola Lidia. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien, buenas Encantada de verte. tardes. Oye, muchas gracias por darme unos minutos en este espacio que he nombrado o definido para comentar. Es un lugar donde vamos a estar intercambiando puntos de vista, pues diversos actores de la vida política del PAN, algunos, muchos, la mayoría, con quienes he coincidido en alguna parte de la historia, así de que tú has sido una persona importante, alguien con quien he podido convivir muchas cosas. Recuerdo que finalmente la actividad Nos política, conocimos en Parras. exactamente para allá iba, que íbamos, estuvimos trabajando ahí en Parras, en esa ocasión pues como Que jóvenes ganamos. nos invitaban a participar, a apoyar los municipios y bueno, el tiempo pasa, se fue Felipe Zamora, que fue con quien viajé de parte de la Secretaría Nacional Juvenil y pues Leonor también, que ahí estuvo en su calidad de diputada, que también ya se nos adelantó y entonces pues parte de la iniciativa es que quienes quedamos podamos Antes compartir. de que nos vayamos. Exactamente, que podamos compartir algunas cosas de lo que nos llevó a participar, nos motivó a participar en la política. Yo recuerdo, pues tú, para cualquier mortal, pues, ¿qué necesidad tenía una persona como tú de participar en política? Me acuerdo tus referencias ahí en Victoria, Miquihuana, me acuerdo cuando supe dónde era Miquihuana, dije, bueno, ¿qué hace esta dama ahí? Pero bueno, Padrísimo. si quieres, pues venos dando un preámbulo de por qué te decidiste a participar. Recuerdo yo también que estabas participando en una organización intermedia para damas, entonces platícanos. Bueno, yo en esa época, primero entré a una, como tú dices, asociación de mujeres en AMSIF, Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia. Me tocó el privilegio de llevar la organización, que de hecho estamos cumpliendo 50 años en Monterrey ahora. En esa época yo estaba en Victoria y las de Monterrey fueron a Victoria a llevarlo. Es una asociación de mujeres que trabajamos con mujeres marginadas en la educación de nosotras mismas. O sea, es un intercambio entre mujeres para fortalecernos y para fortalecer a la familia, porque cuando tú educas a un hombre, educas a una persona, y cuando tú educas a una mujer, educas a una familia. Entonces, ese es el objetivo de esa asociación. Ese fue en 1980, que yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Este, Eso fue en ese momento. Después entré a trabajar a la universidad a un proyecto de difusión de tecnología agrícola en el distrito de riego de Hidalgo, 023, era el distrito de riego. Y el objetivo era el publicar las investigaciones o los resultados de las investigaciones que estaban haciendo los agrónomos en esa zona para ver cuál era la mejor semilla, la mejor dosis de fertilizante y capacitar a los ejidatarios para el manejo de la maquinaria agrícola. Entonces, en eso, nosotros éramos el equipo mío era los que difundíamos la tecnología de los agrónomos. Y nos dimos cuenta que de nada servía que estuviéramos trabajando porque los ejidatarios no podían utilizar el tipo de semilla de frijol o de maíz que decían los agrónomos, porque el gobierno les daba lo que ellos querían, lo que el gobierno quería. O sea, no tenían opción de escoger. Y la dosis de fertilizante también se la daba lo que el gobierno quería. Entonces, en lugar de utilizarla porque no era suficiente o no era la adecuada, la vendían. Entonces, yo decía, bueno, y luego cuando dábamos los cursos de manejo de tecnología, de maquinaria agrícola, los que más lo necesitaban, los ejidos que más lo necesitaban,
pues no iban a los cursos. Entonces yo decía, pues están tirando el dinero, la universidad está tirando el dinero conmigo porque tenemos que cambiar la ley, tenemos que cambiar la ley para que el ejidatario sea dueño de de su propia parcela. Y en esa época, un tío de mi marido, don José Noriega, estaba invitando a la sociedad, a la comunidad en Victoria, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, estaba invitando a participar en el PAN, a reabrir el PAN, porque no existía. El PAN había iniciado alguna vez y el dirigente, el presidente del partido se había muerto y se había muerto el partido y se había reiniciado. Total, nosotros éramos la tercera opción, la tercera vez que renacía el partido en Victoria. De hecho, cuando Pablo Emilio Madero fue candidato a presidente de la República, que es mi tío, pues no fue a Victoria, yo ya le tenía preparada, entre comillas, dije, cuando venga yo le hago una comida. Qué bueno que no fue porque no había partido. Y yo, pues no hubiera sabido a quién invitar porque todos mis amigos eran priistas. O sea, ¿quién iba a invitar a la comida? No hubiera sabido a quién invitar. Hubiera invitado a la sociedad, pero seguramente no hubieran ido, porque cuando empezamos nosotros a trabajar con don Pepe Noriega, que iniciamos, te digo, por tercera vez, ya teníamos un candidato a gobernador que era el diputado Jorge Camargo de Tampico, que era diputado local, pero no teníamos candidato a presidente municipal. Yo había invitado a Leonor para ser candidata a diputada federal, perdón, diputada local, y me había dicho que con la condición de que yo fuera su suplente. Le dije, ok, yo soy tu suplente. Pero no teníamos candidato a presidente municipal y habíamos ido a invitar a varios y nos dijeron, mira, ya esta persona nos va a decir que sí. Ya ni me acuerdo quién era. Total, fuimos para recibir la respuesta afirmativa y nos dijo que su esposa no le daba permiso. Total, yo le cambié la propuesta, le dije, vámonos tú y yo de candidatos, de precandidatos, y hacemos una convención y el que salga nos apoyamos mutuamente. Pues me quedé sola. Entonces fui candidata y los dirigentes no querían que yo fuera, porque ya había una candidata a diputada y luego con una candidata a presidente municipal, cuando nunca, dos mujeres, pues como que no. Entonces decía, bueno, pues ahí están los hombres, invítenlos, ahí están. Arrastrenlos. Pero nadie quería. Total, yo me invité sola, fui candidata a presidente municipal sin saber qué iba a hacer, ni me, me vengo, me vengo a Monterrey con Fernando Canales a decirle, soy candidata, no sé qué se tiene que hacer, en mi vida he estado en la política, ni he ido a una campaña, por favor, pues vengo a que me asesores. Y entonces él me dijo, mira, donde veas un grupito de gente, ahí vas y saludas y dices, yo soy Lidia Madero, quiero ser candidata y te invito a que votes por mí. O sea, así empecé. Wow. Y ese coincidió con que hubo una convención del PAN en San Luis Potosí, que iba a ver los estatutos del partido. Entonces, ahí platiqué, era mi tío Pablo Emilio, era el presidente del partido en esa época, y Bernardo Batis va conmigo y mientras estaban discutiendo los estatutos, iba a haber sí, las mesas, la discusión para los artículos que estaban pendientes. Y para entretener a la gente que estaba ahí mientras trabajaba en las comisiones, va y me dice, no sé si fue Bernardo Batis o Juan Basagoiti, ¿te acuerdas? José María Basagoiti. Y me dice tu tío que si quieres decir unas palabras a la asamblea. Le digo, sí, cómo no. Y me paro y me dice, ¿sabes lo que vas a decir? No, le dije, pero pues algo saldrá, porque siempre lo que pienso y digo otra cosa, así es que pues algo saldrá. Total, yo les platiqué
que a la hora de que pues decidimos que yo iba a ser la candidata, porque nadie me invitó, cuando decidimos que yo iba a ser la candidata, les dije a mis hijos que yo iba a ser la candidata. ¿Se acuerdan que querían que su papá fuera presidente municipal? Pues en lugar de su papá va a ser su mamá. Pero no le digan a nadie, porque vamos a ir a México a hablar con los dirigentes y luego vemos. Y cuando regresamos el fin de semana, mis hijos me dicen, ¿por qué no te lanzas por el PRI? ¿Por qué? Pues porque todos mis amigos son priistas, no hay ni uno del PAN. Total, así es como empezamos, sin nada. Y eso es lo que platiqué en la asamblea y todo el mundo estaba muerto de risa, ¿verdad? Primero porque yo me autonombré candidata y segundo porque mis hijos no querían que fuera la candidata del PRI, no del PAN. Y se dieron cuenta de la precariedad que teníamos en Ciudad Victoria como políticos. Y entonces don Luis Álvarez y su esposa, Blanquita. Blanquita, pues Blanquita me fue a ayudar y luego me mandaron a Clara Torres, ¿te acuerdas? Sí. Y se fue, que iba por un fin de semana y se quedó un mes y se quedó hasta el final, mandó traer a su novio a Iglesias, a Ricardo, ¿cómo se llama? Que hoy es su marido, lo mandó traer con toda la propaganda que habían tenido en Chihuahua, que les había sobrado, porque el lema de Chihuahua era Victoria ya es tiempo. Entonces, le sobraron, los pendones que le sobraron fueron los que colgamos en Victoria un día antes del límite que se pudiera colgar propaganda. Y finalmente, pues ella es la que nos ayudó a organizar todo. Esa fue la primera experiencia de la elección. Blanquita se dio cuenta de cómo estábamos y dijo, pues estas mujeres, Leonor y yo, las dos, solas haciendo campaña. Cuando fui con Fernando me dijo, mira el equipo y enfrente el sonido y hay un grupo que te presenta y otro que quién sabe. Total, pues el grupo éramos Leonor y yo. Y cuando estábamos en campaña, en uno de los cerritos de Victoria decíamos, mira, todas esas casas, si no vamos y tocamos la puerta, no van a saber que existimos, porque no teníamos ni prensa, la prensa no nos sacaba. Cuando nos registramos nos pusieron en el departamento de aeropuerto, había una sección. Una sección de aeropuerto que decía quién viajaba a dónde, a México, porque era el único lugar donde el avión volaba. Iba nada más a México. Oye, hay una foto en la que están ustedes dos que es muy famosa con Maquío. Con Maquío, me encanta, sí. Bueno, eso ya fue en el 88. Te estoy hablando en el 86. Ajá. Esa fue la campaña. El día de la elección fue una película de miedo porque no nos dejaron entrar a la gente de representante de casilla. Andábamos con un abogado y un periodista en todas las casillas viendo todo el desmán, pero bueno, el candidato oficial nos ganó por 3,000 votos, pero el anterior había sido presidente municipal por 3,000 votos, solito, porque no había contrincantes, nunca había habido oposición. Y esa vez nosotros oficialmente tuvimos 4,500, aparte de los que encontramos en la basura y quemados y lo que tú quieras, y el contrincante ganó por 7, pero como eran tan poquita la diferencia, le pusieron un 1, o sea, le pusieron 17,000 votos. En el 98, en el 98, que contendí otra vez, perdí por 1,200 votos y con 54,000 votos. O sea, en el 86 tuvimos 4,000, tuve 4,000, y en el 98, 54,000. Para que vean nada más la participación, la diferencia de participación. En el 88 con Maquío, Leonor otra vez fue la candidata a diputada federal y yo
era candidata a senadora. Sabía que no iba a ganar porque yo no sabía si en el estado los panistas me iban a recibir con piedras o me iban a recibir muy bien los panistas, no los de, no Contrarios. los demás, los contrarios. Pero me tocó acompañar a Maquio en toda la campaña, en toda su campaña, en todo el estado. Y la verdad es que fue una campaña muy exitosa. La gente salió a la calle, salió a la calle y en el periódico de Victoria, en el que nos había puesto en la zona de aeropuerto, saca en primera plana, pobre recibimiento a Cloutier. Y no, el esposo de Leonor se va y le mienta a la madre al dueño del periódico, que era pariente de mi marido, porque pues la verdad es que tuvo muy buen recibimiento en todo el estado. Ese fue un primer paso que nos ayudó muchísimo a que el partido creciera. Finalmente, en el 92 ganamos la presidencia municipal con Gustavo Cárdenas. Yo fui diputada federal en el 91, 94, plurinominal, no de mayoría. Estaba muy difícil todavía la zona, pero ya en el 92 ganamos la presidencia municipal, gracias a Dios. Y de ahí, pues bueno, empezamos en el 2000 con... No, bueno, pero primero tu legislatura fue histórica, estuviste con Diego. Estuve con Diego En en la legislatura. las reformas Padrísimo. grandes. Me tocó, bueno, fue la 55 legislatura. Me tocó, como yo hice mi maestría en sociología rural, y mi tesis fue de elegido en México, y mi propuesta en la tesis era que el ejidatario tenía que ser dueño de su propia parcela para que tuviera éxito y para que pudiera crecer. Y me toca en la 55 legislatura, en el informe, en la mitad del gobierno de Salinas de Gortari, con Diego de coordinador, ahí fue donde por primera vez el colegio electoral se desaparece, siendo gobierno, como gobierno, y es el último año que es gobierno el colegio electoral. Y en el informe, en el tercer informe de gobierno de Salinas de Gortari, anuncia los cambios importantes que se requerían para el Tratado de Libre Comercio, que ya lo estaba preparando, que eran los cambios en el tema de reforma agraria, que era el artículo 27, en el tema de educación, el artículo 3, y en el tema de la relación iglesia y el Estado, que era el 130, que esos tres fueron las reformas estrella, digamos, de ese, independientemente de que hubo otras muchas importantes, como la de ¿cómo se llama? La que está en contra de la... Antimonopolios. Antimonopolios, exactamente. Y muchas otras. O sea, la verdad es que esa legislatura estaba preparando al país para el Tratado de Libre Comercio que se llevó a cabo en 1994, ya cuando terminamos la legislatura. Entonces, ya a mí me tocó ser la secretaria de la Comisión de Reforma Agraria y me tocó coordinar los trabajos del grupo parlamentario del PAN, en donde todo el mundo quería participar, porque había varios que eran agricultores, como los de Yucatán, y todo el mundo en el tema educativo también, aparte de que eran cambios constitucionales, en donde tuvimos unos grandes constitucionalistas. Estaba Gabriel Jiménez Remus, estaba Fauci Hamdan, Juan de Dios Castro, Paco Paoli, Fernando Gómez Mont, no, el mismo Diego,
Jorge Cermeño, Felipe Calderón, Juan Luis Calderón también estuvo ahí. Tuvimos un grupo que yo considero que es uno de los mejores. Sí, claro. La verdad es que los pluris en aquella época eran para fortalecer al grupo parlamentario, eran personajes que no eran muy atractivos o no era muy fácil que ganaran por la vía uninominal. Entonces, pues son los que entraban por la vía plurinominal. Entonces, Pablo Emilio Madero también fue diputado en esa legislatura con nosotros. De verdad, trabajamos, fue la primera vez que se presentó, que se trabajó con iniciativas de todos los partidos políticos. En esos 3 temas que te digo, por ejemplo, el PRI presentó su propuesta, el PAN tenía su propia propuesta y el PAN le daba a los otros partidos chiquitos propuestas que ya sabíamos que se iban a aceptar, o sea, que eran necesarias, pero para que pudieran participar y para que todos los partidos pudieran proponer y se discutían inclusive. Sí, los debates. Dentro de los debates eran buenísimos, no te los querías perder, la verdad. Yo de esa legislatura recuerdo y quedé muy impresionado de por vida cómo cada que Diego tomaba la tribuna se llenaba el pleno. Era Todos los diputados, y si no todos, por lo menos 450 estaban sentados en su curul oyendo la intervención de Diego. Yo eso no lo he vuelto a ver. Bueno, al final, la última, porque también la ley electoral también la reformamos. Y al final de la discusión de la ley electoral, María Los Ángeles Moreno era la coordinadora de los priistas y sale con un artículo transitorio en donde manda la ley. Habíamos estado trabajando mucho tiempo con la ley electoral y al final de la discusión la manda en un artículo transitorio, dice: esta ley será válida hasta 1999 y estábamos en el 94, porque no querían que fuera candidato Vicente Fox, porque también reformamos el artículo, creo que es el 85, donde tú no puedes... La doble nacionalidad. La nacionalidad de un ciudadano puede ser presidente de la República siempre y cuando sea mexicano de nacimiento. Hijo de padre y madre mexicano. Y se cambió hijo de padre o madre mexicanos. O sea, se le cambió por la I por la O. Entonces eso eliminaba, le daba oportunidad a Vicente Fox para ser candidato y Salinas de Gortari no le iba a permitir. Entonces mandaron la ley hasta el 99. Entonces Diego se sube a tribuna después de, no se me va a olvidar, y nos dice: tengan su ley, no volvemos a trabajar nunca con ustedes. Es la última ley en la que colaboramos. Y nos salimos del pleno, nos fuimos. Y era el último día de ese periodo de sesiones. Y solo faltaba la clausura, que era el día siguiente. Pero la clausura se suspende porque se va la ley al Senado a su revisión. Y es la primera vez que se regresa una ley del Senado corregida con ese artículo. Y entonces, pero se tardó una semana en la discusión, o sea, se fue la ley al Senado y pues bueno, Salinas de Gortari y Carlos Castillo, que era el presidente, y Diego estaban en la discusión y que total, le cambiaron
a que fuera válida en el 94, menos el artículo para la presidencia de la República, de la ciudadanía. Entonces, el día de la clausura, van los priistas del Bronx por Diego. Cuando va entrando Diego, se lo llevan al Bronx, al lado donde estaban todos los priistas, casi de Los duros. Los duros, y les dicen: saluden a su nuevo jefe, cabrón. Y de ahí nace el jefe Diego. Este es su nuevo jefe, porque se dieron cuenta que habían cambiado la ley. Digo, el artículo que mandaba la ley a ¿cómo se llama? Para el 99, ¿verdad? Y de ahí brincaron al jefe, a la campaña, al autobús. Al jefe Diego, de ahí cambia el jefe, claro. El jefe, desde entonces le dicen jefe Diego, los periodistas y todo el mundo, ¿verdad? Así Pero es. ahí fue, porque fue la primera vez que una ley se regresaba para su corrección del Senado, para su corrección y volverla a mandar. Ese fue Y luego, bueno, nos toca un grupo de senadores, porque en esa época, ese fue el periodo que se termina, no, creo que era en diciembre, y era cuando Diego iba a ser, queríamos que fuera candidato, él se hacía de rogar, pero en esa época ya había rumores de que Carlos Castillo dijo: bueno, pues si no hay candidatos, pues yo me lanzo, era el jefe nacional. Y dijimos: ¿cómo? Se lanza el jefe nacional, y si pierde el jefe nacional contra Diego, ¿cómo se va a regresar de jefe? O sea, no se usaba que los jefes nacionales se propusieran como candidatos. Sí, no, Y luego, prohibido. y La ya, norma. y estábamos en la discusión de que pudiera ser Fox, pudiera ser o no candidato, porque estábamos discutiendo la ley. Entonces dependía de eso. Y dijimos: si no permite Carlos Salinas que sea Fox, Diego va a ser plato de segunda mesa. Entonces nosotros y un grupo de diputados hicimos una conferencia de prensa y anunciamos que Diego era nuestro candidato, sin que le hubiéramos preguntado a Diego. Entonces no le quedó otra. Le fueron a preguntar a Diego y ya, pues no le quedó de otra más que decir: bueno, pues si quieren mis compañeros, pues soy. Y ahí empezamos la pre-campaña para competir, y ganamos la candidatura por el PAN, y luego pues nos echamos toda la campaña. Yo me eché toda la campaña de Diego. Empezamos los simpatizantes. Claro. Bueno, yo fui la encargada de los voluntarios en campaña, se llamaban. Voluntarios en campaña, no necesariamente panistas, eran voluntarios en campaña, que vienen siendo lo que fue en su momento los amigos de Fox. Pero así empezamos. Yo fui la que coordiné en toda la República. Tenía en todos los estados, tenía una persona responsable. Teníamos unas casacas azules y unos papelitos, que los papelitos los aprendí de Maquio. Él traía, me acuerdo que tenía una señora, que ella fue la que inventó lo de con Maquio, también los voluntarios en campaña, que te registrabas para lo que fuera, para que tenías, para ser representante de casilla era lo más importante, para dar dinero, para lonches el día de la elección, para hacer una reunión en tu casa, para acompañar en la campaña, tenías un camión de redilas, lo prestabas, tenías un grupo de música, lo prestabas, tenías lo que tuvieras, era participar. Lo importante era participar en la campaña y hacer de los ciudadanos que fueran, que ayudar. Yo me presentaba antes del candidato en todos los eventos de Diego, antes de que él entrara, yo les explicaba a los que estuvieran ahí, ya fuera un mitin o ya fuera una reunión,
domiciliaria o lo que fuera, que el candidato no podía estar solo. El candidato necesita la sociedad. Entonces, apúntense y ahí están las mesas para que se registren. Están vestidas de esta manera, los papeles tal cual, bla, bla, bla. Y al final, cuando Diego ya se iba, yo me quedaba a recordarles, porque ya estaban motivados. Entonces, por ejemplo, en Hermosillo, una vez, porque Felipe Calderón, que era secretario del partido en esa época y que en un momento dado, él era el que iba con nosotros, a veces iba a la campaña con nosotros en representación de Carlos, el presidente, de Carlos Castillo. Él me dice, uno de mis compañeros me dice, Felipe te quiere correr de la campaña. Y entonces voy con Felipe, que era mi amigo, ¿verdad? Digo, oye, pinche Felipe, ¿que me quieres correr de la campaña? ¿Por qué me quieres correr de la campaña? Es que hay mucha gente en la campaña. Le digo, mucha gente. Somos 3 los que estamos con Diego. Era el voucher, el que le cargaba, sí. que le cargaba la maleta, era José Luis Durán y yo. Éramos la comitiva de Diego, aparte de los de la avanzada, que estaba José Luis Durán. No, perdón, José Luis Durán era ¿cómo se llama? El coordinador. Pero estaba el voucher, que era el de la avanzada. Estaba Pepe Espina, me parece. Pepe Espina y estaba que acabo de saludar, de Puebla, Humberto Aguilar. Humberto Aguilar. Esos eran los de la avanzada, pero los que estábamos con Diego éramos 3, nada más. Y me dice, es que son muchos. Le digo, bueno, pues son periodistas, o sea, sí va mucha gente, pero eran periodistas todos, ¿no? Total, un día íbamos a ir al TEC y me dice Humberto, tú no vas a ir al TEC porque en el TEC no nos dan permiso de que les querramos inscribir a los muchachos como voluntarios. Y le digo, pero tenemos 20 boletos para ir. Y me dice, sí, pero son para los Exatec, para Carlos Medina, para Rufo, empezó. Y le digo, pero yo soy de la comitiva. Y aparte, al rato llega, ya te tengo una idea. Sí puedes ir, pero te tienes que disfrazar. ¿De qué me tengo que disfrazar? De periodista. Le dije, qué pena, pero el TEC es mi casa. Le dije, ahí están mis hijos, no me puedo disfrazar más que de lo que soy. Soy diputada federal y soy de parte de la comitiva de Diego. Así es que voy a ir con boleto o sin boleto. Le dije, gracias. Y vine y andaba yo con el rector, que lo conocía muy bien, y soy de Monterrey, o sea, sí, claro. era mi casa. Y otra cosa, cuando fuimos a Coahuila, que fuimos con Catón, vamos en 2 camionetas, viene Felipe Calderón con nosotros como representante del CEN, y pues yo me voy en una camioneta y Diego se va con Felipe y con otros. Y le digo, ¿y a qué hora vamos a ir con Catón? Y fuimos a desayunar y le digo, ¿y a qué hora vamos a ir con Catón? No, ya se fueron. ¿Cómo que ya se fueron? Sí, ya se fueron. Diego en la otra camioneta se fue con Catón. Digo, ¿qué no saben lo que quiere decir que una Madero en Coahuila, en el resto de la República, quién sabe, pero en Coahuila que haya una Madero en la campaña del presidente de la República, de candidato del PAN a presidente de la República, no saben lo que significa? Yo conozco perfectamente a Catón, ha estado con nosotros en la familia. Le dije, pues fíjate, para que veas el criterio que tenían mis compañeros de campaña. Que a pesar de eso yo aguanté. Sí, claro. Era misoginia. Pero bueno, muy buena. Yo dije, no me la pierdo. Y bueno, después de la campaña. Vamos a hacer un corte en esta y ahorita regresamos para retomar 94 después de la anécdota de Catón. ¿Sale? Órale. Hecho. Gracias. Ya está.